el objetivo de nuestra clase es bastante simple. Vamos a ir viendo en algunos casos una presentación que yo quiero mostrarle a ustedes. Por lo tanto, voy a detener un poquito la presentación de la pantalla. Vamos a... Tengo un poquito de error, me parece. ¿Se escucha bien o no? ¿Aló? ¿Se escucha o no? Uh. Ya tengo, parece, una serie de problemas porque estoy acá en el colegio. ¿Se escucha o no? Sí, Sí, se profe. escucha. Ya, que me Sí. aparece constantemente acá en el colegio errores de conexión, entonces no, como no estoy en la casa, tengo pésima señal acá. Ya, pero la idea es trabajar en base al siguiente material. Voy a presentarle mi pantalla, como le estaba mencionando, donde vamos a trabajar con una presentación bastante simple que después la voy a compartir para que ustedes la puedan ver sin ningún problema en la comodidad de su hogar. Esta presentación tiene como objetivo entonces ver algunos temitas que vamos a trabajar con el objetivo de la clase del día de hoy. Pero antes vamos a anotar entonces el título de nuestra clase, que corresponde a soluciones tecnológicas y sus efectos en la sociedad. Hay que recordar lo que hemos visto en clases pasadas. En clases anteriores de tecnología estuvimos viendo, por ejemplo, la evolución de los inventos a través de la historia, el contexto en el cual fueron pensados, diseñados algunos desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, nosotros habíamos analizado la importancia que tenía, por ejemplo, el transporte, la creación de vehículos que nos permitieran movilizarnos más rápidamente, la necesidad que tenía la gente en la antigüedad de comunicarse y cómo ha ido variando desde la carta prácticamente, luego pasando por elementos como la radio, el teléfono, el periódico, los libros, hasta hoy día llegar incluso a las redes sociales y el uso de la internet. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto que la tecnología ha evolucionado, ha ido adaptándose a las necesidades, pero ahora nos toca ver cómo las soluciones tecnológicas poseen efectos sobre la sociedad. ¿Y cuáles son esos efectos? Si son positivos o negativos. ¿Anotaron eso en su cuaderno, no? Sí, yo lo estoy anotando. Recuerde que también puede sacar pantallazos, así que no hay problema si usted no alcanza a ver esto. Ya, la idea es que tenga su cuaderno a la mano. Vamos a permitir que se conecte también ahí a nuestra clase Rayen Alonso, bienvenida. Hola, tío. ¿Cómo estás, Rayen? Bien, ¿y usted? Bien, aquí con un poco mala señal nomás en el colegio, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya, entonces, el título es Soluciones tecnológicas y los efectos que posee en la sociedad. Para dar inicio a nuestra presentación, vamos entonces a leer lo siguiente, que es el objetivo de la clase del día de hoy. Ya ahí estoy yo saliendo desde el computador prácticamente, en una versión emoji, ya. Por si acaso, si a alguien le interesa, es una aplicación que se puede encontrar fácilmente para computador y también para teléfono, me imagino, que se llama Bitmoji, por si acaso. Si alguien lo quiere descargar, lo puede instalar fácilmente en su computadora. ¿Ya? Ahí puede utilizar... ¿Sí? Sí, pero es con Snapchat en el teléfono. Exacto, es como parecía el Snapchat, ¿ya? Pero Sí. ahora en el computador. Y que se puede utilizar, por ejemplo, para varias cosas, por ejemplo, para hacer videos, para hacer presentaciones, hacer póster, utilizar muchas herramientas que tiene esta aplicación Bitmoji, que por ejemplo yo la encuentro acá en el computador y puedo insertar muchas aplicaciones en ella. Cuando estoy haciendo, por ejemplo, una presentación en PowerPoint o en este caso un documento de Google, ya trabajado directamente en Internet y sin necesidad de contar con un computador que tenga Microsoft Office, ya donde están los programas como Word, Excel, PowerPoint, está, por ejemplo, otros programas que nos permiten a lo mejor editar textos, editar diapositivas, ¿ya? Este programa, lo ideal es que después ustedes lo puedan utilizar bastante más seguido si trabajan en sus teléfonos, si están en un tablet o si están en un PC con acceso a internet, van a poder editar, crear, van a poder revisar todos los materiales
Y más adelante me gustaría que hicieran lo mismo, ¿ya? Que utilizara la aplicación Bitmoji, como lo estoy haciendo yo acá, donde pongo unos avatares míos con distintas poses, con distintas funciones. Bien, para comenzar vamos a leer el objetivo de la clase del día de hoy. El objetivo es caracterizar los efectos que han tenido las soluciones tecnológicas de adaptación considerando aspectos sociales, o sea, cómo los efectos de cualquier solución tecnológica en donde el ser humano tiene que buscar soluciones a problemáticas a través del tiempo, han tenido efectos ya sean positivos o negativos, considerando aspectos sociales como por ejemplo el medio ambiente, la economía, la utilidad, ¿ya? Por ejemplo, si es fácil o amigable, si es accesible o no, y eso lo vamos a ir viendo a través de distintos ejemplos. Bienvenida a la clase a la Antonella Jara, ¿ya? La idea es que puedan ir poniendo atención y copiando el objetivo, el cual obviamente ya está en el grupo de WhatsApp, así que no sería necesario estar mucho tiempo en esta parte. Vamos a dar inicio a lo siguiente. Hay una pregunta: ¿cómo habrá influido en la sociedad los desarrollos tecnológicos o las soluciones tecnológicas a ciertos ¿Eso se problemas? escribe? Sí, es la pregunta que vamos a dar como parte de nuestro trabajo. Mientras tanto, da el saludo de bienvenida también a Benjamín Payalev y a Francisca Valenzuela. Bienvenida. Vamos a ir anotándolo ahí a Francisca Valenzuela, a Joaquín Hola, Freire. tío. Hola, hola, ¿cómo están? Vayan anotando mientras tanto la pregunta que está en la pantalla. Bienvenido también a Joaquín Freire. Me parece que también estaba Yasmín Flores. Yasmín Flores es la Antonella Curiqueo. O sea, Karen Yasmín, perdón. Sí, tío. Ah, qué bueno. Hola Antonella, ¿cómo estás? También dale un saludo ahí a Matías Pincheira, que se conecta también a nuestra clase. Mientras tanto, les voy a pedir que vayan anotando entonces el objetivo, perdón, la pregunta que está en la presentación. ¿Cómo habrá influido en la sociedad los desarrollos tecnológicos o las soluciones tecnológicas a ciertos problemas? ¿Ya? ¿Cómo habrán influido? Positivamente, negativamente, término medio, a lo mejor es un desarrollo neutral que no favorece ni tampoco perjudica. Eso lo vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosas se han ido desarrollando a través del tiempo y que pueden tener sus efectos positivos o negativos? Pensemos, por ejemplo, en la forma de comunicación actual. Los teléfonos celulares, ¿habrán influido positiva o negativamente a nuestra sociedad? ¿Qué creen ustedes? Positivamente, ya que gracias a los computadores y celulares estamos ahora conectados. ¿Ya? ¿Tendrá algún lado negativo este desarrollo tecnológico, no? La necesidad Eh, de comunicarnos, ¿tendrá su lado negativo, no? sí, ¿Cuál podrá ser? ¿Qué cosas negativas tendría, por ejemplo, el uso del teléfono o de la internet, de la computación en nuestra sociedad? ¿Qué cosas negativas podría tener? que ahora, ahora cualquier persona puede hablar con cualquier persona del mundo y puede ser alguien malo Ya, o un terrorista. O quizá las organizaciones terroristas suben anuncios, páginas web pirata. ya, muy bien. O sea, estamos fácilmente conectados al mundo hoy día, a la globalización, pero a lo mejor no hay seguridad. No hay ciberseguridad, como se le llama ahora. Y ustedes están expuestos a un montón de amenazas que ahora no son de carácter físico. O sea, si antes uno iba por la calle y sentía la amenaza de que alguien lo iba a asaltar, lo iba a robar o a atacar, eso ya es una amenaza de carácter física, que se puede palpar, se puede sentir. Pero también ahora a través de las redes sociales existen amenazas que a lo mejor antiguamente no se veían o no se pensaban que podría existir. También nos pueden robar a través de la red, pero uno dice, pero ¿cómo si yo tengo todo guardadito en mi casa, tengo el dinero guardadito bajo mi colchón, tengo mis contraseñas anotadas en algún cuaderno? ¿Cómo alguien puede robarme a través de la internet datos o incluso dinero?
Se puede hacer. Porque puede hackear tu celular y si lo tenías en fotos puede hackearte o si lo pasas a subir a Facebook, algunos lo pasan a subir o te hackean el celular o el computador. Ya, pero no necesariamente hay que hackear. A veces basta con que uno mismo facilite, como se dice popularmente, la ocasión hacia el ladrón. Si yo dejo, por ejemplo, mi vehículo con la llave puesta y me voy a comprar, no sé, a 2 cuadras más allá de mi casa y el vehículo lo dejo andando incluso. Cualquier persona que esté por ahí ve el vehículo abierto con la llave puesta y el motor andando, ¿se lo puede llevar o no? Sí, Exacto, o sea, yo estoy dejando que cualquier otra persona robe algo que a lo mejor me costó dinero. Sería lo mismo que si yo me fuera a acostar y dejara las puertas de mi casa abiertas para que cualquier persona, mientras yo esté durmiendo, entre sin ningún problema y se robe todo lo que pille mientras yo estoy prácticamente descuidado. Entonces, en la red, por ejemplo, existen también algunos peligros, como por ejemplo si alguien sube una foto, como dice Miguel, que lo subimos a Facebook, inocentemente mostrando la casa donde yo habito, dónde está la pieza, dónde queda el baño, dónde hay una ventana, una puerta, el número de la dirección de mi calle. Eso lo puede tomar alguien que a lo mejor va a ver mis datos en internet y va a decir, ah, este niño dentro de su pieza tiene un PlayStation y vive en tal calle. Le voy a hacer una visita de noche y me voy a llevar su Play. Entonces, ni siquiera tiene que hackear prácticamente un computador para que nos puedan afectar a través de esta tecnología, ¿ya? Otro de los problemas que se ven actualmente, por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones a distancia, es que prácticamente es un fenómeno muy conocido en la actualidad que la gente ya ni siquiera conversa cara a cara. Antiguamente los chicos cuando salían a fiesta o a juntarse con amigos, se juntaban y conversaban y se miraban toda la cara, se reían y ahora están pegados a un teléfono y estando al frente, prefieren chatear a través del teléfono que hablar por sí mismos. No sé si lo habrán visto. Antiguamente los niños también jugaban más en la calle, jugaban con objetos, con juguetes, jugaban con amigos. Hoy día están todos encerrados en una pantalla y así juegan. Así están hoy día. Entonces ya igual hay efectos negativos. Por ejemplo, la falta de sociabilización con las demás personas, aunque sean conocidos, ¿ya? Entonces, hay que ir analizando a través de esta pregunta cómo habrán influido en la sociedad cualquier desarrollo tecnológico, ¿ya? Y cómo habrán solucionado algunos problemas, pero han generado otros. Entonces vamos a ir viendo, como dice el objetivo, los posibles efectos de cualquier desarrollo tecnológico en la sociedad, ya sea si son positivos o sean negativos, y cómo obviamente podemos solucionar, ¿ya? Vamos a continuar. Para responder a esta interrogante, ya me imagino que anotaron la pregunta, te invito a leer el siguiente fragmento. Luego ustedes van a responder las preguntas relacionadas al texto. Ahí estoy nuevamente saliendo de la computadora, pero esta vez con un libro en la mano. Eso quiere decir que vamos a tener que leer un poquito. Pero esta vez lo voy a hacer yo, ¿ya? Para que vayamos un poquito más rápido y puedan anotar los contenidos relacionados a la materia del día de hoy. Dice, consumo y medio ambiente. Esto no se anota por si acaso, ¿ya? Lo que van a tener que hacer es poner mucha atención porque al final de la lectura ustedes van a desarrollar unas preguntas relacionadas con el texto. Dice, consumo y medio ambiente. Desde los inicios de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, han surgido nuevas formas de mirar los objetos y relacionarse con ellos. En esta época marca un punto en la historia que modifica e influye la vida cotidiana. En la actualidad nos encontramos frente a una sociedad con un alto nivel de consumo que no responde a satisfacer las necesidades esenciales, sino que promueve el recambio de bienes y servicios como signo de estatus y prestigio social. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la primera parte. ¿Cuál sería la idea principal en esta lectura? La principal idea, esto lo pueden anotar en sus cuadernos, es que a partir del siglo XVIII la revolución industrial facilitó la masificación de objetos y productos, ¿ya? A partir del siglo XVIII aumenta la cantidad de productos. Sin embargo, estos productos que se crean no son para satisfacer una necesidad esencial, ¿ya? Sino más bien que promueve el recambio de bienes y servicios. No se escribe todo, Antonia, ¿ya?
se anotan las ideas principales que le estaba comentando. Por ejemplo, a partir del siglo XVIII, tras la Revolución Industrial, o entre paréntesis, después de la Revolución Industrial, se produce bienes y servicios en grandes cantidades, en forma masiva. Pero estos servicios o estos bienes son pensados principalmente para promover el recambio de objetos, de bienes o servicios, ¿ya? Por ejemplo, uno de los objetos que más cambiamos constantemente en nuestro hogar sería el teléfono, ¿o no? ¿Ustedes cuántos teléfonos han tenido a lo largo de su vida? ¿O cuántos teléfonos han visto dentro de su hogar? Muchos. Muchos, ¿cierto? Antiguamente eso no era algo que ocurriera tan común. Por Yo he tenido ejemplo, como 8. exacto, 8 teléfonos. ¿Y para qué tanto si con el primer teléfono nos servía perfectamente para comunicarnos, o sí? No es que a mí se me, una vez que se echaban a perder con los años, se apagaban y hasta ahí morían ya. Ya, ¿y por qué se echan a perder si hay teléfonos de más de 100 años que siguen funcionando igual? ¿Por qué los teléfonos de ahora duran tan poco? Porque son más frágiles. No, no es que sean más frágiles. Porque pueden Los entrar cuidamos virus, menos. Ya, puede pueden ser. entrar virus con las aplicaciones y cualquiera en internet descarga algo y entran virus. No, no, no es tanto el Están asunto de hechos que... Yo usaba unos usados. A ver, por ahí alguien dijo una idea. ¿Que están hechos Porque para qué? están hechos para hacer menos. Ay, para durar menos. Exacto, muy bien. ¿Qué pasa si cuando inventaron el primer iPhone durara para siempre? ¿Seguirían comprando iPhone o no? Si el No. primero durara para siempre. La batería se mantuviera por- vigente por 20, 30 años, la pantalla, solamente hay que cambiarle las aplicaciones, se actualiza el software y listo. Por ¿Servirá? eso, por Por eso eso. lo hacen tan así, porque si, por ejemplo, un celular de ahora lo pusieran que durara como 30 años, nadie compraría lo nuevo, pues. Exacto, Casi entonces nadie. ahí no hay negocios, no hay ingresos. En la actualidad, la sociedad en la que vivimos es una sociedad consumista, ¿ya? Es una sociedad de consumo, todo es desechable. Fue por eso que hace 20, 30 años atrás, por ejemplo, era muy común que la gente fuera a comprar a los negocios bebidas retornables con envases de vidrio, ya también empezaron a meterse en los plásticos, pero de repente la gente empezó a preferir más las bebidas con envases desechables, como que era más práctico porque no ando con una botella todo el tiempo para devolver y comprar una nueva rellena, ¿ya? Yo creo que más de alguno de ustedes cuando anda en la calle y le da sed, chuta, no ando con una botella de vidrio en mi bolsillo para dejarla vacía y llevarme una nueva, ¿cierto? Esa práctica antiguamente sí existía. La gente llevaba el envase al local, dejaba el envase vacío y se llevaba uno que tenía el contenido, ya sea bebida, jugo, leche, aceite, lo que sea. Incluso antes la gente llevaba frascos para que el vendedor, el que tenía el negocio, le echara en esos frascos, por ejemplo, el arroz, las legumbres, los tallarines, el azúcar, y no venía en envases que nosotros los desechamos y se acumulan, generando ¿qué cosa? ¿Qué se genera con tanto envase? Contaminación. Contaminación, muy bien. Además, está la sociedad actualmente diseñada y pensada para que los objetos tengan una cierta vida útil. Y eso fue algo que aprendieron un poco a la mala, porque a principios del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se vio un boom económico que no se había visto nunca en los años 20. En 1920, después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, todos los países industriales de Europa se vieron totalmente dañados y afectados por esa guerra. El único que salió prácticamente como bien, como vencedor, sin haber tenido daños en su industria, fue Estados Unidos, porque estaba en América en esa época. Y Estados Unidos reemplazó el papel que tenía en esa época Inglaterra, uno de los principales afectados por la guerra, igual que Alemania. Y en esa época en Estados Unidos se vivió un boom conocido como los famosos años 20 o los locos años 20, donde la gente, exacto, como dice Miguel, por el dólar, comenzó nuevamente un cambio en el mundo, la forma de ver la economía. Antiguamente Inglaterra era el que tenía prácticamente el control económico,
su moneda era la más poderosa, la libra esterlina, pero después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos asume ese rol y obviamente comenzó a poner su moneda como la principal moneda de cambio en el mundo, el dólar, hasta el día de hoy. Pero hubo un momento en Estados Unidos donde empezaron a construir como si nunca hubiese un mañana, ¿ya? Prácticamente construyeron una cantidad de vehículos, ya no estaban en guerra, así que toda la tecnología desarrollada durante la guerra comenzó ahora a pasar a las casas. En la guerra se inventó la radio y después se dieron cuenta que la radio también podía servir para informar y entretener a la gente. Empezaron a construir radios para que cada hogar tuviera su radio. Pero después de un tiempo de haber construido tantas radios, se dieron cuenta que la gente ya no estaba comprando radios. ¿Por qué? Porque en cada hogar ya había mínimo una radio. Y esa radio lamentablemente la hicieron tan bien, ocuparon tan buenos materiales, que no se echaban a perder nunca. Entonces después dijeron, ¿y qué hacemos con todas estas radios que tenemos guardadas en bodega? Las tuvieron que vender y empezaron a especular, y hacia finales de los años 20, especialmente en el año 28 y principalmente en el 1929, comenzó la crisis. Muy bien. Lo que había comentado, por ejemplo, Miguel más atrás en el chat, que decía la Gran Depresión. La gente vivió como si nunca hubiese conflicto, como si todo iba a ser paz y prosperidad después de la Primera Guerra Mundial, pero se dieron cuenta de que toda esa bonanza se iba a acabar en algún día. Empezaron a producirse demasiados vehículos. Henry Ford fue el principal constructor de una industria de automóviles en masa. Se hacían vehículos en grandes cantidades y eso dio origen al sistema conocido como sistema fordista, donde todas las cosas son iguales. Antiguamente las cosas eran casi artesanales, no eran todas iguales. Si tuviéramos, por ejemplo, el modelo antiguo, cuando hicieran un iPhone, a lo mejor cada iPhone no sería igual en alguna medida, no serían todas las piezas iguales, serían distintas. A lo mejor una tendría una cubierta de plata, otra sería hecha en oro, a lo mejor unas tendrían botones con diamantes, otras no, a lo mejor unos usarían plástico, a lo mejor unos serían más grandes, más chicos, usarían, por ejemplo, distintos cargadores y sería complicado, ¿ya? Porque si se me echara a perder, después no podría conseguir un repuesto en particular. Pero cuando se hizo la industria o la masificación en masa de los productos y servicios, se podía contar con repuestos, con productos iguales y compatibles entre sí. Pero en un principio lo hicieron tan bien que duraban mucho tiempo, y a partir de esa lección los empresarios dijeron, para no volver a perder dinero y que no ocurra esta gran crisis económica del año 29, lo que vamos a hacer es que los objetos, las cosas, duren un cierto periodo de tiempo, que tengan una vida útil. Pero si podemos adelantar la vida útil o el recambio de los objetos, sería mejor a través de la innovación tecnológica. Por ejemplo, en un principio las radios funcionaban con perillas, después le agregaron pantallas, después le agregaron, por ejemplo, tecnologías como el cassette, después apareció el CD. Entonces toda la gente quería tener la nueva tecnología y iban cambiando sus productos, iban desechando los anteriores, y así la gente seguía comprando. Tocar música. Hoy día ya ni siquiera existe el cassette, el CD, ni pendrive. Hoy día es todo utilizando internet. Tenemos parlantes que funcionan con Bluetooth, Hay streaming. radio que se Exacto. escucha con Bluetooth, con cuestiones así para... Y de hecho, Ahora ya todo- casi, ustedes, por ejemplo, escuchan radio, ¿no? ¿Escuchan radio, no? Sí, bro. O Sí. escuchan, por ejemplo, en aplicaciones como Spotify, a lo mejor en YouTube. Ya casi nadie escucha la radio, por ejemplo, que dan Ya en el que aire. tocamos música, nosotros tocamos en la tele. En Exacto, la tele entonces, tenemos. En la por ejemplo, tele ahí van con cambiando las cosas. Internet, en YouTube. Ya. En Profesor, YouTube. ¿Sí? antes teníamos todo gratis para los juegos y cosas así, pero ahora tenemos que pagar. Ahí hay otra cosa, miren, la tecnología ha ido variando y en algunos casos le han dado un sentido económico, entonces hay que cobrar por ello para poder seguir innovando, porque si los juegos son gratis después, ¿qué empresa va a decir, entonces para qué vamos a hacer más juegos si nadie nos va a comprar y nadie nos paga por este trabajo?
¿cierto? Es por eso que aparecen los videojuegos que hay que comprarlo, hay que pagarlo, porque así la industria se motiva a generar nuevos contenidos, a desarrollar nuevas tecnologías y a ofrecer nuevos productos, ¿ya? Veamos, continuamos con la lectura. Este alto consumo implica, por una parte, la explotación de recursos naturales, ¿ya? En la anterior se hablaba de que había un aumento de la producción, pero esta producción necesita recursos naturales, el uso de energías convencionales, que en su mayoría son contaminantes, y un desarrollo insostenible de la naturaleza. Y por otra, el anteponer las necesidades personales a las globales. Aumenta la adquisición de productos de rápida o innecesaria obsolescencia. Por ejemplo, lo que yo le estaba mencionando. Antiguamente la gente se preocupaba de llevar una botella para comprar cualquier producto embotellado, por ejemplo, aceite, leche, bebida, alcohol, etc. Hoy día no, hoy día encontramos las latas desechables, las botellas de plástico desechables, todo en bolsa a lo mejor, y eso a lo mejor lo consumimos en un ratito y después lo botamos a la basura. Y esa basura, si no la botamos o no la sabemos reciclar, se va acumulando y se va acumulando y al final contamina el medio ambiente. Lamentablemente eso perjudica la explotación de los recursos naturales. Antiguamente no era necesario gastar tanto plástico, tanto vidrio, tanta bolsa en envases porque se reutilizaba el que ya existe. Hoy día está en Chile nuevamente volviendo a ser muy de moda los productos retornables o reciclados. Y eso es algo que antiguamente ya se hacía. Por lo tanto, ¿qué pasó en el camino? Alguien dijo, es más barato producir bolsas desechables que bolsas reutilizables, pero tuvo que verse los efectos a lo largo del tiempo de la contaminación para que hicieran una ley en nuestro país, por ejemplo, en donde ya se prohíbe la entrega de bolsas desechables. ¿Y qué tenemos que hacer hoy día si queremos ir a un local, a un supermercado o a cualquier tienda de la esquina para comprar cosas? ¿Qué tenemos que llevar ahora? Nuestra bolsa Una bolsa reciclada. reutilizable, ¿cierto? Antiguamente la gente llevaba sus propios bolsos. Ya, continuando. En consecuencia, el carácter desechable de los objetos conlleva una sobreacumulación de basura en las ciudades. En Chile, el Ministerio del Medio Ambiente entrega cifras de 17 millones de toneladas de basura al año, de las cuales 6,5 millones de toneladas corresponden a residuos domiciliarios y a 10,4 millones de toneladas de residuos industriales. Esto, sin embargo, sin considerar los desechos mineros, que ahí aumentaría considerablemente todos los residuos. De las cifras anteriores, solamente se recicla solamente un 10% de la basura. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Chile, si somos 17 millones de personas, cada una generamos 1 tonelada de basura al año. Es mucho. 1 tonelada son 1000 kilos, por si acaso. Ojo, esto es un promedio. Hay gente que no bota tanta basura, hay gente que sí sabe reciclar y hay gente que bota y bota y bota sin darse cuenta del daño que produce al medio ambiente a futuro, ¿ya? Estos datos hay que tenerlos claros, ¿ya? En la segunda parte de la lectura se indica obviamente que se necesitan recursos naturales y el uso de energía y a veces para producir cosas que son innecesariamente masificadas o consumidas en rapidez, como por ejemplo las bolsas de plástico, las bolsas, a lo mejor los envases de Plumavit, las botellas desechables, etcétera, que al final contaminan al ambiente. En nuestro país la acumulación de basura genera mucha cantidad de toneladas de desperdicio al año y de esas toneladas solamente un 10% de todos los desechos se reciclan, o sea, es muy bajo. En otros países como en Europa o en Asia, en África, perdón, en América del Norte, en Canadá, en Estados Unidos, se recicla mucho de lo que es desperdicio, pero también depende de la cultura, ¿ya? Por otra parte, según un informe de la CONAMA, actualmente existen 251 vertederos en nuestro país, ¿ya? Pero solo 77 tienen autorización, lo que origina la aparición de los famosos vertederos clandestinos. ¿Qué es un vertedero? ¿Dónde botan la basura, tío? Muy bien. ¿Conocen algún vertedero ustedes o no? Sí. ¿Dónde queda alguno cercano?
El de Santiago. Ya, en Santiago hay uno bastante grande que era muy conocido, el vertedero de Es La algo Farfana. que se bota basura. Exacto. Acá en cerca de Temuco había uno que llevaba mucho tiempo en discusión porque Yo, había gente que se veía afectada con la basura que se acumulaba ahí, que era el vertedero Boyeco. ¿Sí? Dígame. camino a Carahue había uno, pero lo cerraron. Camino a Carahue hay uno, muy bien, exacto, el vertedero que se encuentra entre Imperial y Carahue. Y esos vertederos, algunos cumplen las normativas, pero del total de vertederos que hay en nuestro país, que son más de 250, poco considerando que Chile es bastante largo, ¿ya? Solamente 77 tienen autorización, por lo tanto los demás restantes vertederos son prácticamente ilegales o no cumplen la normativa. Y sin considerar que también hay gente que no entiende y va a botar basura cerca de la calle, cerca de algún campo, un sitio eriazo o cerca de ríos y lagos. Ahí ya el problema se nos multiplica por varios casos. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, lugares donde la gente bota basura cerca de su hogar, cerca del campo, cerca de la ciudad y que se ve feo, ¿cierto? Aquí al frente de mi casa, profe, botan basura y está todo cocino. Exacto, y a lo mejor ni siquiera es basura de ustedes, sino que gente de otros lados viene a botar basura a lugares donde obviamente a ellos no les va a perjudicar, pero sí perjudican al resto. Entonces está dentro de nuestras manos el exigir a la autoridad, en este caso al municipio, a lo mejor a la intendencia o incluso al ministro, que se haga un poco más de precaución y de observación a estos problemas, porque es algo que afecta a la comunidad. Por ejemplo, de estos vertederos clandestinos en su mayoría generan problemas de salud. De acuerdo a estudios internacionales, existen 22 enfermedades asociadas a vertederos. Ojo, eso fue hace bastante tiempo, hoy día pueden haber más enfermedades todavía asociadas a los vertederos o basurales. Entre ellas se encuentra el famoso dengue, la encefalitis, la fiebre tifoidea o incluso el cólera, ¿ya? El cólera es una enfermedad gastrointestinal que afecta al sistema digestivo. La fiebre tifoidea es una fiebre bastante peligrosa porque generalmente está asociada con el tifus, un virus, ¿ya? Que afecta a nuestro sistema nervioso también, a nuestro sistema respiratorio y que entra por la vía digestiva. Generalmente cuando hay presencia de moscas, ratones, mosquitos, insectos, plagas, pájaros, lo que sea, por ejemplo, eso produce la propagación de enfermedades, malos olores, náuseas, vómitos, mareos, puede provocar enfermedades gravísimas. Y hoy día, como ahí Christopher mencionaba, cerca de su casa hay muchos residuos de basura, pero especialmente se ven muchas mascarillas. Y estas mascarillas quizás pueden tener todavía presencia del virus del COVID-19, otra enfermedad que se nos vino a agregar a la lista, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener harto cuidado a la hora de desechar nuestro desperdicio. En su casa, yo creo que cada uno tiene la necesidad de mantener un espacio limpio, no le gusta que esté lleno de papeles, de cáscaras, de alimentos, de bolsas, plásticos, nylon dando vueltas por la casa. Y si somos cuidadosos, sí tendríamos que ser cuidadosos incluso fuera de nuestro hogar. Cuando nosotros salimos a una plaza, a un parque, a una tienda, vamos arriba de un bus, un vehículo particular o público, etcétera, siempre tenemos que mantener ese resguardo del medio ambiente. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de si tengo algo que comer, por ejemplo, algún snack, alguna barra, algo que tenga una bolsa, y no encuentro un basurero cerca, lo echo en mi bolsillo. Y cuando pase por ahí cerca de un basurero, recién ahí deposito la basura. Pero he visto a gente que tira la basura, los envoltorios, los envases, a la calle. Y eso es correcto, ¿no? No. No, Incluso hay multas y hay leyes que penalizan estas acciones de botar basura, ¿ya? Por lo tanto, eso también está dentro de nuestro rol como ciudadanos, como personas que vivimos en un lugar, el denunciar a gente que está incumpliendo con la normativa y con un derecho tan básico de todos los seres humanos como es a un medio ambiente limpio, libre de contaminación, enfermedades o sustancias peligrosas. Todo lo anterior indica que debemos poner en práctica mecanismos que nos permitan alcanzar un consumo razonable,
reciclar o clasificar la basura y recuperar los materiales, especialmente de aquellos recursos que son no renovables, como los metales, que se pueden recuperar si utilizamos técnicas de separación de metales y de reciclaje. ¿Qué metales ustedes conocen que se pueden reciclar fácilmente? Botellas. Metales, estoy hablando. Las botellas no son de metal. Ah, metal. ¿Se ¿El refiere? aluminio? El aluminio, Eh, ya, muy bien. Por ejemplo, está presente en las latas de bebida, está presente en los tips, esos que permiten abrir, por ejemplo, las latas de conserva, de bebida, de productos que están enlatados como el jurel, el atún, la salsa, crema, etcétera. ¿Qué otro Y metal? los frascos, eso de... y ¿no? el cobre se puede, ¿no? Sí, el cobre es reciclable, muy bien. ¿Qué otro metal se puede reciclar fácilmente? Mm, eh, el hierro, El ¿no? hierro, sí, pero el hierro hay que tener claro de qué tan oxidado puede estar, porque el hierro, a diferencia de otros metales, reacciona muy rápido al oxígeno, ¿ya? Eso produce el fenómeno conocido como oxidación, que es cuando los metales se degradan por presencia del oxígeno. Bueno, también considerar, por ejemplo, que se puede reciclar el cartón, el papel, el vidrio, ¿ya? Se puede reciclar, ¿qué otros materiales? Los plásticos, ¿ya? Hay muchas tapas de plásticos, envases de plástico, pero no todos los plásticos son iguales. ¿Sabían ustedes que existen distintos tipos de plásticos? Hay unos que son como gomas, otros son duros, otros son blandos, otros son transparentes, algunos vienen con colores o vienen sin colores. Hay algunos que tienen una forma más como si fuera una esponja, por ejemplo la Plumavit, ¿ya? Entonces, todos estos materiales nosotros tenemos que aprender a clasificarlos y a tratar de reciclar y recuperar algunos materiales que pueden ser reutilizables. Después de haber realizado la lectura del caso, te invito entonces a resolver los problemas. Aquí es donde yo les voy a dar el tiempo para que vayan anotando en sus cuadernos las preguntas y al terminar, obviamente, la clase, ustedes después, más tarde, me envían su respuesta a través de fotografía, ¿ya? Ahí estoy con mi mascota que está también de acuerdo. Reciclamos los mismos lentes para usarlos los dos igual. Ya. Estas son las actividades. Ustedes las tienen que desarrollar en su cuaderno, ¿ya? Van a ir anotando. Les voy a dejar el espacio para que puedan anotarlas con tranquilidad. La primera actividad, esa la tienen que anotar en su cuaderno y corresponde a lo siguiente. ¿Qué objetos tecnológicos se pueden adaptar, mejorar o reparar a partir de la utilización de residuos? ¿Habrán algún objeto tecnológico que se pueda adaptar, mejorar o reparar utilizando residuos? Primera pregunta, lo anotan, de ahí me escriben la respuesta y me la envían. Yo le voy a mandar la pura respuesta. Ya, ningún problema. Recuerde que también le puede sacar pantallazo. Ya. ¿Continuamos o no? Sí, profesor, yo sí. Ya, voy a darle un poquito más de tiempo por si acaso. Ya, por ejemplo, a ver, para que tengan una idea, ¿qué objetos tecnológicos se pueden adaptar, mejorar o reparar a partir de la utilización de residuos? Cuando nosotros hablamos de residuos, no estamos hablando de basura, sino que estamos hablando de residuos que se pueden obtener de la basura, pero que tienen una función todavía. Por ejemplo, se pueden sacar latas, se pueden sacar cables, alambres, se pueden sacar telas, se pueden sacar, por ejemplo, bolsas, nylon, plumavit, se puede, por ejemplo, utilizar los cartones de huevo, no sé si lo ubican, las cajas de huevo, las bandejas. Muchas veces a veces compramos huevos en grandes cantidades y estos materiales después de haber consumido los huevos quedan dando vuelta. Hay gente que lo bota, hay gente que lo quema, pero hay gente que le da usos. Por ejemplo, los cartones de huevos se pueden utilizar para la construcción.
¿Qué función o saben para qué sirven aparte de llevar huevos esas bandejas? ¿Para qué más se podrá utilizar? Para hacer almácigo. Ya, para hacer almácigo, para, por ejemplo, aprovechando que tiene para como quemar. espacio, ya, podemos guardar semillas y plantarlos para que vayan creciendo. La idea no es quemarlo porque ahí ya estaríamos desperdiciando este material, no lo estaríamos reutilizando. ¿Ya? Pero por ejemplo, el cartón de huevo también tiene una función de aislante, aislante del calor y del sonido. No sé si habrán visto en imágenes a veces que se utilizan mucho, especialmente en los estudios de audio, materiales similares al cartón de huevo, que están generalmente puestos en las paredes para evitar que entre y salga el sonido o que se escuchan ruidos de interferencia. A veces se puede utilizar, por ejemplo, a la hora de construir nuestros hogares. Entre las murallas o las paredes se puede colocar una serie de cartones de huevos que van a ir dentro de las paredes y esto pueden aislar el sonido, el ruido, tanto de afuera como de adentro. Entonces puede servir como un material que se puede adaptar en este caso a la necesidad, por ejemplo, de la construcción o la agricultura. ¿Qué productos podrían a lo mejor, o desperdicios, residuos, mejor dicho, pueden mejorar algún producto tecnológico que ya exista? Por ejemplo, puede ser a lo mejor el utilizar placas de aluminio, planchas de aluminio, para fabricar cocinillas solares o paneles solares. También se puede utilizar. Y mucha gente desperdicia esos materiales y algunos lo utilizan para construir o mejorar, por ejemplo, algún mueble. A reparar, por ejemplo, las patas de alguna mesa, alguna silla, de algún sillón, algún mueble en particular, utilizando trozos de otros que a lo mejor fueron desechados como si fuera basura, pero que se le puede dar un nuevo uso. Por lo tanto, ahí tendríamos ejemplos. ¿Ya? Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben respetar cuando se usan residuos como materia prima? ¿Ya? ¿Qué medidas de seguridad tendríamos que tener, por ejemplo, si manipulamos metales? Y a lo mejor estos metales están a lo mejor con bordes muy filosos. ¿Ya? ¿Qué medidas tendríamos que tener en ese caso? Si vamos a trabajar con vidrios, por ejemplo, ¿qué medidas de cuidado tendríamos que tener? Ya, por ejemplo, usar guantes. Si vamos a trabajar, por ejemplo, con algunos plásticos o químicos, ¿ya? ¿Qué medidas de seguridad tendríamos que tener cuidado ahí? Aparte del uso de guantes. ¿Qué otra medida de protección o seguridad podríamos emplear? Unos lentes de protección. Ya, lentes de protección, mascarillas quizás, cascos, botas, por ejemplo, si voy a andar buscando entre un basural, a lo mejor, o en algún lugar donde se acopia ciertos tipos de materiales y tengo que pisar algunos de ellos, no voy a andar con chala o, por ejemplo, alguna hawaiana o calzado ligero, tendría que ir a lo mejor con algún calzado que me permita ir a buscar y clasificar los materiales. En caso de que, por ejemplo, estemos ante metales, ante vidrios, plásticos, madera, etcétera, que nos puedan dañar nuestra piel, nuestra integridad, si nos pueden afectar, por ejemplo, la presencia de olores. Por ejemplo, si vamos a ir a un lugar que esté cerrado, poco ventilado, puede que se acumulen ciertos olores o gases tóxicos y hay que utilizar medidas para proteger nuestras vías aéreas, ¿ya? Nuestra nariz, nuestra faringe, laringe, pulmones. Si alguien va a utilizar cosas que a lo mejor pueden ser astilladas o se pueden quebrar fácilmente y pueden saltar sobre nuestro ojo, como dice Miguel, tendríamos que usar, por ejemplo, lentes o antiparras para evitar, obviamente, accidentes. Entonces, a partir de esa pregunta, ustedes tendrían que ir tomando en caso, ojalá lo puedan ir mezclando con algún elemento. Por ejemplo, los guantes, usarlos cuando manipulan qué cosa. Las botas de seguridad cuando manipulan qué elementos residuos. Si van a usar la antiparra, la mascarilla, el casco, ¿en qué sentido o en qué
situación van a utilizarlo cuando están trabajando con qué tipo de material, ¿ya? Pregunta número 3, para ir avanzando rápidamente. ¿Qué residuos se pueden utilizar como materia prima para construir el objeto tecnológico? De ahí ustedes pueden mencionarme todos los residuos que ustedes puedan conocer. Nosotros mencionamos algunos, pero hay varios más, ¿ya? Por ejemplo, hay otros materiales que no lo hemos mencionado, como son las cajas de Tetra Pak, que son estas cajas que tienen varias capas, unas con capas de aluminio, otras que son de cartón y otras que tienen como cartón cerado, especialmente para evitar, por ejemplo, que se filtre humedad, etcétera. Puede ser, por ejemplo, utilizar a lo mejor otro tipo de materiales como las telas, la ropa, el jeans, el algodón, la lana, el cuero, ¿ya? Hay muchos materiales que no hemos mencionado, ustedes lo pueden colocar también dentro de la lista de residuos que se pueden reutilizar como materia prima para construir cualquier objeto tecnológico. ¿Anotaron la pregunta? Sí. Ya, muy bien, vamos a continuar. Sí. Son 5 preguntas, nos quedan 2 más. En la cuarta pregunta dice, ¿qué se puede construir que ayude a solucionar el problema de la acumulación de residuos? O sea, algo que nos permita evitar la acumulación de basura. ¿Qué podríamos construir? Ahí ustedes pueden dar muchas ideas. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían servirnos para evitar que se acumule basura o residuos? Contenedores. Ya, contenedores. ¿De qué tipo? Contenedores, por ejemplo, para productos de vidrio, productos de lata, de metales. Yo creo que lo habrán visto en algunas partes, ¿cierto? Que existen esos Sí, contenedores. pasa bien. Ya, no sé si habrán visto que hay unas campanas de color verde que tienen como un orificio en la parte superior donde la gente puede depositar botellas. Pero, ¿qué botellas pueden ser depositadas ahí? Botella de vidrio. De vidrio. ¿Servirá tirar botellas de plástico en esos recipientes? No, porque es de vidrio nomás. Ya, también hay botellas de lata, de aluminio, por si acaso. ¿Servirá entonces cualquier material? Hay que pensar que existen muchas soluciones para clasificar los residuos y evitar, en este caso, que se acumulen. Hay gente que tiene un montón de botellas en su casa y a veces las quiere deshacerse de esos materiales porque están ocupando espacio o simplemente ya no los va a utilizar más y dice, lo voy a botar, pero le podemos dar otro uso y no necesariamente hay que ir a botarla a la basura. Se puede dar en algún centro de reciclaje, en algún centro de acopio. Muy bien. Y para ir terminando, en la pregunta 5, ¿qué elementos se deben considerar para elaborar un objeto sustentable? En este sentido, aquí la pregunta va apuntando un poco a cómo son construidas las cosas hoy en día. Por ejemplo, el plástico es muy utilizado hoy día para construir cualquier cosa, desde vehículos, pasando por los objetos que tiene usted en su casa, productos que conservan o mantienen ciertas cosas, pero a veces después de su vida útil, por así decirlo, los plásticos son desechados y no se vuelven a ocupar de la forma correcta. O si queremos producir, por ejemplo, algún envase. Sí, por si acaso este material lo voy a compartir, ¿ya? Por si acaso. Pero la idea es que lo vayamos viendo, lo podamos ir analizando y tener alguna idea de cómo podrían ser sus respuestas. Por ejemplo, ¿qué elementos deben considerar para elaborar un objeto que sea sustentable? O sea, que no destruya más el medio ambiente. Si queremos construir, por ejemplo, un libro o una revista o hacer cuadernos, ¿qué tendríamos que utilizar? ¿Más materia prima nueva? ¿Seguir talando árboles y crear más papel a partir de celulosa? ¿O bien podríamos, por ejemplo, utilizar y considerar el papel reciclado para volver a construir otro cuaderno nuevo? ¿Será una buena opción o no? El reciclar el papel. Sí,
El reciclar los plásticos, los metales, las ruedas, por ejemplo, de un vehículo, ¿se podrá hacer o no? Sí, Exacto. ¿Sabían ustedes que muchas veces los teléfonos que ustedes tienen hoy día con estas pantallitas bonitas, anchas, a lo mejor tienen piezas de teléfonos de hace 10, 20 años atrás que usaban apenas botones y teclas nomás? capaz. ¿Sabían ustedes incluso que muchos de sus teléfonos tienen oro? ¿En serio? Sí, en los circuitos eléctricos hay a veces contactos hechos de oro, pero en pocas cantidades, porque si fuera totalmente hecho de oro, su teléfono valdría mucho más de lo que realmente vale, ¿ya? Habría Sí. que rasparlo y desarmarlo y saber dónde está el oro, o sea, uno tiene que saber perfectamente en qué sector de su teléfono se encuentra este metal. Por lo general están los circuitos y contactos eléctricos. Hoy día a los teléfonos no se les saca las baterías como antiguamente sí era común en los teléfonos más antiguos, que se le podía abrir la tapa de atrás, sacar la batería y reemplazarla por otra. Ahí teníamos, por ejemplo, un proceso en donde el teléfono duraba mucho más tiempo. A veces no era necesario comprarse el teléfono más moderno para que siga funcionando, era solamente cambiar la batería y el teléfono podía vivir un tiempo más prolongado. Eso era, por ejemplo, lo que establecía Nokia, la famosa compañía de teléfonos que era muy conocida en todo el mundo, pero hoy día todos están prácticamente con batería integrada y si la batería muere, hasta ahí nomás llega el teléfono, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Comprar otro. Entonces ahí ya se ve que la sociedad actual está pensando no tanto en la sustentabilidad del medio ambiente, sino más bien en el consumo y la producción masiva de objetos que se echan a perder fácilmente. Pero podemos evitar, por ejemplo, que estos productos se conviertan en desperdicio si reciclamos también nuestros teléfonos, nuestros equipos. Hay compañías que reciclan los teléfonos usados, los teléfonos antiguos, le sacan las partes importantes como los circuitos, los chips, le sacan las baterías, los conectores, los cables, lo que tenga, la pantalla, etcétera. A lo mejor un conector para audífono, un parlante, un micrófono, una cámara, y lo actualizan para después darle una nueva vida útil a un producto que a lo mejor puede ser igual de bueno, pero a lo mejor con un costo mucho menor que comprar todas las piezas fabricadas desde cero, cuando ya a lo mejor las piezas estaban listas. Llegar y clasificar y volver a conectar. Entonces, en este sentido, la sustentabilidad puede facilitar, por ejemplo, la reducción de costos y hacer que la tecnología o los bienes y los servicios que nosotros consumimos sean más baratos. Yo creo que si han hecho este ejercicio se habrán dado cuenta de algo muy simple. Cuando ustedes van a comprar bebidas, ¿cuántos de ustedes han ido a comprar bebidas retornables? ¿O han comprado alguna vez bebidas retornables? Yo, profe. Ya. La bebida retornable, por ejemplo, un envase de 2 litros. Si usted la va a comprar y lleva el envase, ¿le sale más caro o más barato que comprar la misma bebida de 2 litros, pero desechable? ¿Le sale más caro o más barato? Aparato. Más barato. ¿Y por qué? Porque usted ya lleva un envase que se puede volver a reutilizar, lo único que hacen es rellenar con el líquido que es la bebida y después usted compra con ese envase vacío, lo va a comprar y le hacen un descuento, ¿cierto? Porque usted ya lleva algo que se puede volver a darle uso, reutilizar una y otra vez. Pero si usted no va con una botella retornable y quiere comprar igual una bebida de 2 litros desechable, por lo general esta va a costar un poquito más que la retornable. Por lo tanto, ya encontramos ahí un beneficio de la sustentabilidad, del reciclaje, de la reutilización, que es disminuir los costos. A la larga usted podrá comprar más bebidas si lleva obviamente envases retornables que si no lo llevara. Pero a veces la comodidad le gana a la gente porque, como yo les mencionaba, ¿cuántos de ustedes andan en la calle con una botella retornable todo el rato para acá, para allá, en el bolsillo? Yo creo que ninguno. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor siempre anda con una bolsa reutilizable si es que en algún momento va a pasar a comprar a un supermercado o cualquier lugar? Pocos, a menos que usted vaya exclusivamente, diga, ya voy a salir a ir a comprar al supermercado, tengo que llevar esta bolsa. Recién ahí lo lleva, pero nunca lo anda trayendo por si acaso, ¿cierto? Ya, la pregunta 3, pregunta Yasmín, es ¿qué residuos se pueden utilizar como materia prima? ¿Ya?
¿Qué residuos? O sea, ¿qué desperdicios se pueden utilizar? Ya sea metales, maderas, plásticos, vidrio, cuero, fibras vegetales, fibras textiles como la lana, etcétera. Existen muchos materiales, ustedes pueden hacer un listado para poder ver qué materiales se pueden utilizar entonces para construir un objeto tecnológico. Y con estas preguntas estaríamos terminando nuestra presentación del día de hoy. Bien, jóvenes, espero les haya servido un poquito esta clase para tener un poco más de conciencia del cuidado del medio ambiente, de reutilizar los materiales y también ver de que en la sociedad en la que estamos viviendo en la actualidad existen muchas soluciones a varios problemas, pero estos también pueden tener efectos positivos o negativos. Por ejemplo, en la creación de los envases plásticos redujo el uso de vidrio como principal material para, por ejemplo, conservar las bebidas. ¿Qué pasa si una botella de vidrio se nos cae? Se rompe. Se rompe, ¿cierto? Y si una botella de plástico se nos cae con la bebida adentro, ¿se romperá o no? No. No, entonces ya ahí tiene una ventaja, pero tiene una desventaja, que lo más probable si nosotros no la cuidamos, también se puede echar a perder. Si compramos, por ejemplo, una bebida desechable, el envase va a estar ahí después botado sin darle un uso y generalmente contamina. En cambio, las botellas de vidrio se le da una reutilización nuevamente. Es más fácil reutilizar el vidrio que el plástico en algunos casos. Pero ahí se va viendo también que los costos varían. Por ejemplo, es más fácil producir una botella de plástico que producir una botella de vidrio. Una botella de plástico requiere menos material, requiere menos esfuerzo, menos energía que para fabricar una botella de vidrio. El vidrio se hace a partir de calentar la arena a una alta temperatura para producir entonces los cristales de vidrio. En cambio, el plástico requiere muy poca energía para producir fibra de plástico, muy poco calor. Entonces ahí ya tenemos un costo, ¿cierto? Entonces hay cosas que generan beneficios y hay cosas que generan también efectos negativos sobre la sociedad. En la actualidad nosotros tenemos la ventaja de que podemos contar con objetos tecnológicos de todo tipo, comparado con 20 años atrás, y a lo mejor muchos objetos tecnológicos, como la radio, hoy día han ido solucionando varios problemas, como era, por ejemplo, almacenar la música. Antiguamente había que almacenarla en cassette, después en CD, después en pendrive, y hoy día ni siquiera se necesitan de objetos físicos para almacenar nuestra música. Incluso solamente se requiere de internet y un aparato que reproduzca la música y nada más. Incluso se han ido bajando o descomplejizando lo que nosotros conocemos hoy día como la radio. Antiguamente una radio tenía unas perillas grandes, puros cables por dentro. Hoy día puede ser una radio chiquitita con un parlante, igual suena igual de fuerte que una radio antigua. Lo mismo pasa con nuestros teléfonos. Por ejemplo, los primeros teléfonos eran gigantes. No sé si se acuerdan del video cuando vimos la evolución de los teléfonos, que uno era prácticamente, pesaban 1 kilo y tenían una batería que duraba 1 hora con suerte y unos botones gigantescos. Y hoy día caben en nuestro bolsillo, no necesitan de tener botones, funciona todo con una sola pantalla y dura la batería un tiempo mucho más razonable que lo que hacía antes cualquier teléfono. Y además no solamente sirve para llamar, hoy día sirve para trabajar, jugar, para navegar, para divertirse, para recorrer una ciudad, por ejemplo, usando el GPS, para comunicarnos en caso de emergencia, para hacer videollamadas, incluso para comprar. Por lo tanto, el teléfono hoy día tiene una variación tecnológica que lo hace un poquito más caro, pero más útil de lo que fue hace 20, 30, 40 años atrás, ¿ya? Entonces la tecnología va cambiando y muchas veces se está viendo la necesidad de cómo se puede hacer un objeto más sustentable en el tiempo. Como último ejemplo, para ver la sustentabilidad, lo vamos a mencionar con el caso de los vehículos, hoy día los autos. Cuando los vehículos surgieron hace prácticamente unos 150 años atrás, los primeros vehículos funcionaban con motores de gasolina. Hoy día, ¿cuál es la tecnología la cual quieren implementar para movilizar los vehículos? ¿Con qué energía? Electricidad nomás. Con la Ahí con más. electricidad. Exacto. Con la electricidad. Y la electricidad, a diferencia del petróleo, de la gasolina, ¿contamina o no?
No, profe. Sí, sí contamina, pero una contaminación mucho menor que la gasolina. ¿En qué sentido contamina? Porque para poder tener electricidad hay que intervenir los ríos, por lo general. O si no, tenemos una central nuclear, tenemos que buscar de dónde sacar electricidad. La electricidad para que llegue a nuestras casas llega a través de los cables y esos cables tienen que pasar por algunos terrenos. Algunas veces esos terrenos tienen bosques o tienen lugares que están protegidos y se tienen que destruir o intervenir con cables de electricidad. Por eso, no sé si habrán escuchado que acá en Imperial hay un grupo, un sector de comunidades que se oponen a la construcción y que se lleve a cabo aquí la central, la subestación eléctrica que está cerca de la Virgen, en Nueva Imperial. ¿Han escuchado eso o no? ¿Lo han visto o no? Ya, lo vamos a dejar de tarea por si acaso. Ya chicos, con eso en mente, yo doy por finalizada la clase del día de hoy, así que nos estaremos viendo ya la próxima semana, el día lunes. Recordarles que todavía quedan tiempo para que algunos de ustedes puedan participar en la elaboración de los afiches de lenguaje al concurso para que puedan participar con el tío Camilo. Y también recordarles que la próxima semana tenemos reunión de apoderados, el día miércoles a las 6 de la tarde, ya para que le avisen a sus papitos que puedan participar en esa reunión. Yo quiero recabar un poco más de información sobre el proceso de Yo elijo mi PC y también entregarle a lo mejor ya la información sobre la forma en que vamos a evaluar este semestre y este año. Porque a diferencia del año pasado, por ejemplo, yo hice como 10 más notas y la idea es no sobrecargarlo con tantas actividades ni tantas guías, porque el año pasado solamente teníamos 4 asignaturas importantes, que era lenguaje, matemática, historia, ciencia, inglés. Pero este año se tienen que poner notas en todas las asignaturas, en educación física, en tecnología, en arte, en religión, en orientación incluso, aunque sean conceptos. Por lo tanto, muchos de ustedes a lo mejor se sienten sobrepasados, pero la idea es tener claro que van a haber fechas, van a haber una cierta cantidad de notas y esas notas ustedes las tienen que tratar de subir lo antes posible, haciendo actividades, sacándose décimas, sacándose buenas calificaciones a la medida que vayamos avanzando en cada asignatura. Eso más que nada, chicos. Ya, nos estaremos viendo la próxima semana. Yo por mi parte me voy desconectando y ustedes también pueden salir a recreo. Que tengan una buena tarde y buen provecho. Vayan a almorzar. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.